Hola, muy buenas y bienvenidos a nuestro estudio de Santiago. Y bueno, hoy vamos a seguir en el primer capítulo, pero es importante recordar que esto fue escrito a un grupo de judíos que ya por persecución están ya en muchos sitios, ya se han ido por el tema de persecución. Y entonces ya están siendo perseguidos y tienen muchos problemas y ya, entonces claro, quieren saber cómo vivir su fe, cómo ponerlo en práctica, qué deben hacer como judíos que ahora siguen a este camino, a Jesús. Entonces ya hemos visto un poco ya, la primera parte la semana pasada y la importancia de decidir, de elegir, entonces ya de nuestra perspectiva. Entonces, hoy vamos a empezar en el primer capítulo y vamos a empezar en el versículo 12 y leer hasta el final. Entonces aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso vimos junto con el pasaje de la semana pasada. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después vamos a seguir, pero es curioso porque desde el principio, en el huerto, el jardín de Edén, entonces ya vemos que nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, ya nosotros echamos la culpa a otro sitio. Y lo mismo, entonces tantas veces, nosotros ya mirando nuestra propia tentación que ha salido de nuestros deseos, preguntamos, ¿por qué me está tentando Dios? ¿Por qué me está probando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero aquí nos dice que entonces no es Dios que tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado. Pero entonces es que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces ya, o sea, es como una imagen, si alguna vez has salido a pescar, ya pones un cebo ahí. Entonces claro, ya los peces ven lo que quieren y van tras ello. Entonces es la misma forma, entonces pero nosotros lanzamos el cebo y después vamos tras ello. Entonces, ahí vemos, y como veremos, es un proceso. No es que ya vamos bien y de repente ya hemos caído en algo grave o gordo. Entonces ya vamos paso a paso. Entonces, nadie ya empieza o se levanta un día y decide que va a ser infiel a su esposa o su esposo. Es un proceso. Es una colección de empezar a hacer cosas que no se debe o de decidir, tomar decisiones que no se deben. Entonces aquí dice en el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces otra vez digo, es un proceso. Por eso importa lo que hacemos. Porque cada cosa nos ayude a caminar en el camino correcto o distraernos y empezar a seguir un camino malo. Entonces ya es paso a paso. Llegamos a una meta. A veces no es la meta que buscamos. Pero sí seguimos permitiendo cosas que no deben estar en nuestras vidas. Si ya nos dejamos ver cosas que sabemos que no nos conviene, pero bueno, me atrae.
Entonces, eso ya es algo que me conduce en un camino que ya me conducirá, como dice aquí, a la muerte. Eso es el final de ese camino. Pero es un proceso. Entonces, cuando la gente diga, es que yo nunca haría lo que ha hecho esta persona. Ojo, cuidado, no es que esa persona se ha levantado un día y ha decidido de la nada pecar o hacer algo gordo. Es que ha estado tomando decisiones y haciendo cosas que no se debe hacer, permitiendo pensamientos quedar en su vida que no deben estar. Y encima, normalmente durante ese viaje, nosotros todo el tiempo estamos echando la culpa a otra persona. O incluso a una iglesia, a un pastor, a un creyente, un hermano, una hermana, alguien en la familia. Entonces, somos expertos de echar la culpa y no mirarnos a nosotros mismos. Y por eso Santiago ya tiene esta parte de esta carta. Entonces, después dice en el 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ahí vemos algo muy importante. Usa la misma palabra, toda buena dávida y todo don perfecto. O sea, todo lo bueno viene de una fuente. Esa fuente es Dios. Entonces, no hay otro sitio de donde viene eso. Y encima ya le da el título, viene de lo alto, o sea, de encima de todo esto, y del Padre de las luces. Ya, qué imagen. Ya es muy bonita, ya el que brilla, la luz que ya echa la oscuridad, el que siempre es luz y que no cambia. Ni hay una gota de sombra de variación, de cambio. Él siempre es fiel y no cambia. Y entonces, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él es el que hace la obra en nosotros. Y es por su palabra, el poder de su palabra. Y ya entonces vemos lo que nosotros hacemos. Tenemos deseos que no nos convienen o deseos fuera de su contexto apropiado que ya nos conduce a la muerte, porque eso es lo que hace el enemigo. Toma las cosas buenas que Dios ha hecho y ya las tuerce para que ya nos guíen por otro camino. Ese camino que llega al pecado y llega a la muerte. Pero en cualquier camino vamos paso a paso. Entonces tenemos que cuidar de lo que hacemos. Y después de ver que todo lo bueno viene de Dios, comparado con el otro que sale de nosotros, ni tampoco podemos ya echar la culpa al enemigo. Nosotros ya nos distraemos buscando los deseos carnales, los deseos de este cuerpo que están sacados fuera de su contexto apropiado. Y después Santiago dice en el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es importante volver a recordar el contexto aquí, porque los que primeramente ya recibían esta carta, este libro, y lo leían,
ellos estaban siendo perseguidos injustamente por seguir la verdad. Entonces no es que simplemente vivían y después de vez en cuando salía un problema. Ellos están ya siguiendo la verdad a pesar de persecuciones y están ya con mucha presión en su vida. Situaciones que nosotros por mucho menos nos justificamos ya defendernos con la palabra, con la lengua. Pero ahí Santiago les dice, mira, que seáis pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque tu ira no obra la justicia de Dios. La ira de Dios sí, porque es ira justa. Mi ira no es ira justa ni santa. Por eso Santiago dice, mira, tranquilo, espera, piensa, escucha antes de hablar. Y después entonces sigue y dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, ya, mira, deja lo malo, lo que llevas, lo que casi estás al punto de defender por lo que ellos hacen. Y claro, sabemos que no podemos justificarnos mirando o usando lo que hace otra persona, lo que me hace alguien. Yo daré cuentas por mis respuestas, mi vida, mis acciones. Y Dios ha implantado su palabra en nuestras vidas. Entonces ya debemos recibir esa palabra con mansedumbre, con humildad, no con orgullo. Reconocer que es su palabra que está haciendo la obra en mí, su Espíritu Santo que ya usa su palabra para cambiarme. Pero después dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y entonces ya nos va a hablar más de eso. Pero otra vez estamos en este contexto de que ellos están siendo perseguidos injustamente. No como en mi situación, que igual estoy haciendo algo y alguien me viene y me habla mal. Entonces yo reacciono. Ahí es donde no debo hacerlo. Debo ser, oír, y parar, guardar mi lengua, tener cuidado de mi reacción. No puedo decir, es que yo sé cómo soy, entonces yo siempre reacciono. No, es que tengo que dejar esta palabra y el Espíritu Santo cambiarme. No echar esa excusa diciendo, mira, Dios me ha hecho así, soy así. No. A pesar de lo que otra persona ha hecho, yo tengo que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir su palabra con humildad. Y después hacerla. Recibir y hacer, no solo oír. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, lo dice muy bien claro. Entonces nosotros, me imagino, no sé cuál será la hora cuando tú ves este vídeo, pero me imagino si tú pasas al lado de un espejo, que tú te ves. Y claro, si por ejemplo
para mí no es un problema, como no tengo pelo, pero vamos a imaginar que tú te levantas por la mañana y tienes el pelo que ya va a todos los lados. Es claro, ¿vas a salir al trabajo así? ¿Vas a salir y hacer la compra así? La respuesta es sí, es si olvidas la imagen que ves. O después de comer. Entonces, si tengas algo de la comida en la cara, entonces, y ves que tienes tomate aquí. Entonces, claro, nadie va a olvidar del tomate y ya salir y ir por ahí. Entonces, es lo mismo, tenemos que ver la realidad de cómo somos. Y ya quedarnos en su palabra, dejar su palabra obrar en nuestras vidas y ponerla en práctica. No solo saber respuestas, no solo decir a todo el mundo, mira, es que todos los días yo hago esto para el Señor. Yo leo mi Biblia 20 minutos, el tiempo que sea. Entonces, no se trata de solo poder decirlo, es que ya es aplicarlo, es ver cómo soy basado en su palabra, no comparándome con otros, comparándome con lo que Él pide y quiere. Entonces, si yo miro atentamente, no solo de un vistazo, pero atentamente, y persevero en esta palabra, dice que éste será bienaventurado en lo que hace, porque claro, nuestra perspectiva será diferente. Y otra vez, es importante recordar el contexto, que ellos están siendo perseguidos injustamente. Tenían motivo para ya defenderse, para criticar a los que ya les criticaban a ellos mismos. Entonces, hoy en día nosotros hubiéramos dicho, mira, es que si alguien me hace eso, yo lo voy a devolver. Pero Santiago les dice, mira lo que dice aquí. Esto es la verdad, lo que ellos dicen no es la verdad. Vive lo que pone aquí y ya serás bienaventurado. Entonces ya por el mismo concepto de seguir las enseñanzas de Dios y ver que tu identidad está basado en Él, no en ellos. Y Dios es el que provee todo lo que necesitamos. Ellos no. Pero después es interesante porque es muy fácil igual leerlo. Igual tú al leer ese trozo, igual dices, sí, yo soy un hacedor de la palabra, no soy solo oidor. Yo creo que aquí Santiago nos habla cuando tengamos esa actitud, porque dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, si alguno dice, mira, yo ya tengo eso bien, lo hago, soy hacedor. Dice, mira, ojo, si tú te crees religioso, ojo, ten cuidado. Porque si esa persona se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces ahí vemos la importancia de cuidar de nuestra lengua. No puedo decir simplemente, es que yo soy así, es que yo respondo, es que, no. Entonces aquí dice, si yo me creo religioso, pero yo dejo que mi lengua responda como quiere, entonces mi religión, mi creencia, mi vida espiritual es vana. Mi testimonio está roto. Porque hablo de una cosa,
pero no dejo que eso ya llegue a todos los puntos de mi vida. Y después nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdase sin mancha del mundo. Entonces, no está diciendo que, mira, todo el mundo debe estar en ese ministerio de visitar a los huérfanos y a las viudas. Pero si nosotros decimos que somos servidores de Dios, debemos servir. Y servir con una actitud de hacerlo como para Dios, de hacerlo sin buscar nada a cambio. Entonces, porque claro, en ese caso, en ese entonces una viuda, un huérfano, no podía dar nada a cambio. Ni tampoco la gente ya te iba a ver sirviendo a ese grupo. Porque era como ya algo que nadie quería ver. Pero nosotros debemos servir. Eso es lo que quiere ser un hacedor. Si Dios, si Jesús dejó el cielo, dejó ya su autoridad, su poder, todo para humillarse y ya tomar cuerpo humano, experimentar todo lo que experimentó, que Él sabía que venía, el maltrato y todo, y después ser pegado, escupido, y murió. Si Dios se humilló de esa forma, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Es más que solo leer la palabra. Sí, es importante hacerlo. Es más que solo hablar con Él. Para ellos, siendo perseguidos, Santiago dice, mira, a pesar de los problemas que estáis viviendo, sed hacedores. Servid, controlad la lengua. Buscad lo bueno que Dios envía. Quitaos lo malo que llevamos. Y no echa la culpa a nadie. Entonces hoy me gustaría lanzar ese desafío para nosotros con alguna pregunta. ¿Qué hacemos con nuestras lenguas? ¿Cómo respondemos cuando alguien me trata mal? ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? Porque tantas veces nos justificamos. Pero si eso es lo que hacemos, lo que dice aquí es que ya nuestra religión es falsa. Entonces tenemos que ver delante del espejo de Dios realmente cómo estamos. No ver cómo estoy comparándome con otra persona, porque siempre puedo encontrar a alguien peor que mí. Pero claro, Dios no me ve así. Dios no me compara con otra persona por ahí. Dios dice, mira, Dan, tú debes ser así. Yo te he dado ya la posibilidad de dejar el pasado, de ya girar y dejar ya esos deseos que no te convienen atrás y recibir mi palabra y ya hacerla. Entonces yo te animo.
volver a leer este texto. Es un texto, es una parte... Bueno, este libro es muy práctico. Y después ser esa persona que se ve en el espejo atentamente. Eso quiere decir ser honesto y ver la realidad. Entonces, ver los fallos. Y quedarnos ahí mirando y comparando lo que yo veo con la palabra de Dios. Comparando aquí, no ahí. Y delante de Dios, ya querer ser cambiado por Él. Y realmente ser un servidor de Él. O sea, buscar el cómo servir. Porque tú tienes un don especial que viene del Padre de luces y Él te quiere usar. Porque tú vales mucho para Él. Aunque tienes fallos, entonces ya quita la máscara delante de Él y ver cómo estás. Y ver lo que Él quiere hacer en ti. Él es fiel y como Pablo decía en Filipenses, Él seguirá haciendo la obra que empezó en ti. Y seguirá haciéndola hasta el final. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.